Entonces, les comentaba con respecto a la evaluación diagnóstica, nos decía, voy a compartir el de uno de los compañeros también, ¿sí? Para poder ir viendo lo que se pedía. Y nos decía que utilizando las herramientas en línea, ¿sí? Sea de Google o de Microsoft, creemos un documento al respecto de las hojas de cálculo, ¿ya? Utilizando esta, bueno, yo tenía puesto ese 5 porque como ustedes saben, la asignatura estaba en el grupo de la S5 y en realidad es S4, ¿sí? Pero bueno, esto a la final se puede cambiar, no es ningún inconveniente. El apellido, el nombre y con la palabra diagnóstico, ¿ya? Entonces pedía que esté de esa forma. Luego decía que se comparta con permisos a mi correo electrónico y en este espacio le copien al link que se genera cuando uno comparte el documento. Eso era lo primero, ¿sí? Entonces, para las personas, la mayoría veo que sí lo ha logrado, entonces no ha habido inconvenientes. De todas formas, ¿cómo se hacía eso? Teniendo nosotros nuestra cuenta en Google, ¿sí? Íbamos al espacio en donde se tienen las apps de Google y podíamos elegir aquí la parte que dice hojas de cálculo. Y se nos genera una hoja de cálculo, ¿sí? Pongo uno en blanco, ¿sí? Y ya tenía yo la hoja de cálculo. Luego, para cambiar el nombre, simplemente hago un doble clic en la parte superior y digo, Ingeniera, dígame, ¿sí le están viendo? ahí, sí, por ejemplo, yo cuando comparto archivos en Drive, primero yo los trabajo en Excel y luego los subo a la nube. Igual el resultado es el mismo o si hay diferencia. No habría problema siempre y cuando el documento esté disponible en línea, ¿sí? Claro, o sea, yo lo comparto con quien deseo compartir, porque comparto archivos. Entonces, primero lo trabajo yo en mi computador y luego lo subo a la nube del Drive. Y desde O el sea, es Drive, igual. sí, Y desde el porque a Drive la uno pone el final, correo de la persona que desea compartir. sí, la única diferencia es que, claro, cuando me llegue a mí el link, yo tengo que ingresarme en la de Microsoft para abrir el Excel, ¿sí? También podría abrirlo desde las hojas de cálculo también. La diferencia es que ciertas fórmulas no son compatibles al 100% o no tienen el mismo razonamiento, porque obviamente son programas diferentes con los mismos objetivos, pero desarrollado por diferentes empresas, entonces no siempre son compatibles, ¿sí? Al 100%. Entonces, ese es Sí, simplemente. yo quería hacer una zancadilla ahí, hacer en Excel y pasarlo a la hoja de cálculo y a mí también me falló. Tuve que hacer todo en la hoja de cálculo porque no, ciertas cosas se pegaron y otras cosas no. Ya, Y o entonces, es diferente. por eso les decía, en tal caso todo le suben en Excel, o sea, me comparten el link del documento en línea de Excel, ¿no? No necesariamente la hoja de cálculo. Por eso había las dos opciones, o como Excel o como hoja de Google, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, aquí simplemente damos el doble clic. Bueno, con ese 4 le voy a poner, porque como vamos a hacer un trabajo igual con esto, ya. Ese 4 y el apellido de quien sea, el propietario, el nombre y diagnóstico. ¿Ya? Se da el enter y se guarda automáticamente el nombre. ¿Ya? Una vez hecho eso, se pone en la opción de compartir y se coloca el correo. ¿Sí? Pongo el correo al que quiero compartir y aquí me verifico que tenga permisos de edición. ¿Por qué? Porque hay permisos de lector, de solo comentarios y de editor. Entonces, con permiso de editor, puedo revisar más cosas que con permisos de comentarios, ¿sí? En cambio, con permisos de lector, solo puedo ver y en muchos de los casos no puedo verificar en ciertas circunstancias cierto uso de fórmulas, ¿sí? Ahí me sale como que han cogido control C, control B, entonces no puedo yo revisar si es que tuvieron una falla en una de las fórmulas, no podría ver, ¿ya? Y luego simplemente se pone un mensaje, si ustedes lo prefieren así, buenos días, buenas tardes, o estimados, aquí va el documento, o lo que ustedes quisieran poner aquí. O simplemente
se envía sin ningún tipo de mensaje, ¿no? Y la palabra enviar. Entonces, eso me llega a mí. Me llega a mí el correo y también se pedía el link de compartir. ¿Cómo se obtenía el link? Cuando yo le doy a compartir, en la parte de abajo dice obtener vínculo. Y aquí yo copio el vínculo, ¿sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, en mi caso, como es un correo institucional, todas las personas que sean con la terminación iste.edu.es pueden ver mis documentos. Con el dominio. Ajá, todos los que tienen el dominio del ISSSTE pueden ver. Pero yo también tengo la opción de restringir para que solo ciertas personas puedan verlo. Y hay también que cualquier persona que tenga el vínculo pueda leerlo, que pueda comentar o de igual forma que lo puede editar. Entonces, si a mí ya me envían este como editor, entonces puedo de igual forma ingresar sin necesidad de loguearme con mi correo para que pueda verlo, ¿sí? Entonces, eso simplemente es una forma de compartir los documentos, ¿ya? Entonces, esa era la primera parte. Cogíamos eso, copiábamos y lo dejábamos en el espacio que estaba habilitado para eso, ¿sí? Aquí como lo ha hecho el compañero, ¿ya? Luego nos pedía una serie de cosas que nos decía, cambie el nombre de la hoja por datos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, vamos a ver el del compañero. Ha puesto su nombre, su apellido, bueno. La compañera, disculpa, no leí todo completo, solo vi el apellido. Maritza. Entonces, ya puso su nombre, puso los datos que se pide y cambió el nombre con datos, ¿sí? Entonces, está muy bien la primera parte. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Simplemente se da un doble clic en el nombre de la hoja y se pone el nombre que nos piden. ¿Ya? Y se da un enter y ya queda guardado este nombre. Si quiero incluir más hojas, simplemente le doy clic en el más y puedo generar más hojas, ¿sí? Luego de ello, nos pedía crear 8 columnas con los títulos: número, nombre, apellido, edad, peso, estatura, número de hijos, porcentaje. ¿Sí? 8 columnas. Entonces, puedo ir porque, a ver, voy a ponerle por acá abajo. Para ir. Entonces digo que la una se llame número. La otra dice que se llame apellido. ¿Qué digo? Nombre. La otra que se llame apellido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Simplemente he copiado todo lo que pedía y para no escribir estoy cortando control X y pegando en la celda control V. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo. Control X. Control V. Entonces, ya tengo, me falta, este ya estaba, ¿no? Número de hijos, control X, un poquito lo que hicimos ayer, ¿no es cierto? Y porcentaje. ¿Cuántas están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí están las 8 columnas que nos estaba pidiendo. ¿Ya? Entonces ya están las 8 columnas. Aquí me quedó esto marcado porque como copié de la página web, simplemente si quiero volver a donde estaba, me voy aquí a la celda que quiero quitarle este color o selecciono todo, ¿sí? Me voy a esta partecita de acá que está este tarrito que dice color de relleno y le pongo restablecer. Cuando restablezco pasa a tener la misma condición cuando se inició, sin ningún tipo de fondo. Ya. Entonces, la siguiente parte que nos decía, verán, me dicen si es que se ve las dos pantallas. ¿Se ven las dos pantallas? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Entonces dice, cree 10 posiciones de manera descendente en 10 filas. Entonces, de manera descendente, ¿cómo es? 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4. Uy, ya me fue este 7, ¿por qué no sé por qué se fue? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Allá serían las descendentes, ¿sí o no? Y aquí, ¿qué me ha hecho la compañera? En ascendente. Ya, entonces, por ejemplo, si bien ha completado, pero ese punto no estaría completo, ¿no? Ya, entonces ahí decía en manera Aprobada. de Me descendente. confundí, Inge, disculpe. ¿Ya? Entonces, bueno, la intención era un poquito también ir haciéndoles acordar de estos términos, ¿no? Ascendente, Yo descendente. también fallé, es que se me decía que iba de arriba hacia abajo, pero las columnas no, entonces tú que fallas. Ya somos algunos. Ya. Y decía, Creo que la mayoría hicimos así. ya, entonces nos hace falta más atención en la lectura. Ya. Después dice, cree bordes y dé un color de fondo a la tabla. Entonces, ¿cómo creo bordes? Selecciono toda mi tabla. Los bordes, si es que yo quiero con la barra de tareas que tenemos aquí, simplemente me voy aquí el que dice bordes, todos con borde, y el fondo ya le habíamos visto, era este tarrito color de relleno y el color que yo quiero, este color de aquí, ¿ya? Entonces ya estaba mi tabla, está entonces cumplido esto, cumplido esto, cumplido esto, cumplido esto. Después dice, configure el formato de letra negrita, los títulos de columna y colocar el texto centrado. Entonces dice, los títulos que están aquí, que vayan con negrita y que vayan centrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Buscar dónde está la negrita y buscar en mi barra de opciones, de funciones, el de formato aquí y el de centrado. ¿Sí? Que se llama alineación horizontal. Entonces, en la alineación busco centro y ya está centrado. Entonces, ya está esta parte de aquí. Después dice, configure el formato de letra cursiva a los números de la primera columna y colocar el texto alineado a la derecha. ¿Ya? Entonces dice que le coloque así, que le ponga en cursiva y que alinee a la derecha. ¿Ya? Alineado a la derecha. Después dice, configura el formato de porcentaje a la octava columna. Entonces cojo porcentaje, selecciono todas las celdas y le coloco en formato de porcentaje. Aquí tenemos igual el acceso directo, formato de porcentaje, ya está formateado. Genere una nueva hoja en el mismo documento y coloque el nombre cálculos. Pues ya le habíamos generado y le ponemos ahora cálculos. ¿Ya? Entonces ya teníamos nuestros datos y ahora ya teníamos nuestra hoja cálculos. Entonces dice genere filas con valores diferentes. 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores diferentes. 52, 22, lo que sea, ¿no? Cualquier valor, pero 5 valores dice, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos hasta eso a ver la compañera toda la parte que nos ha. ¿Ya? Ha generado sus números, ya. Después dice, utilice las celdas para realizar las siguientes operaciones. No se aceptará en ningún caso las operaciones con los números de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo pido una resta, no quiero que lo hagan en una calculadora aparte y lo utilicen así directo. ¿Sí? Que sería aplicar solo las fórmulas. Solo fórmulas. Entonces a la final, ¿qué era? En la primera, por ejemplo, dice, sume todos los valores. Entonces, para sumar todos los valores, digo, la fórmula dice que se usa suma, abro paréntesis, cojo todos los valores y sumados todos los valores, solo con fórmula, ¿ya? Entonces, la idea mía, o al menos esto lo que era, es que no hagan la parte de este, más este, más este, más este y más este. O en otro caso, sumar en una calculadora aparte y ponerme el número directo de la resolución. Entonces, ese no era el objetivo, sino utilizar las fórmulas. Pero bueno, si alguien lo hizo de esta forma... Ingeniera, ahí salía en la Ingeniera, hay una fórmula, fórmula, hay una parte derecha, hay punto y una E, coma, como una y E. se sumaba todo. Con el punto y coma, ¿cómo no? Autosuma. O sea, con autosuma o escribiendo suma, por ejemplo, alguien cogió, puso aquí
y le puso la opción de autosuma. Exactamente, esa también es una Y le opción. sale automático su autosuma, claro. Está bien, no tiene por qué estar mal. Utilizó la fórmula, utilizó las herramientas, ¿sí? Porque una vez más, la idea es utilizar las herramientas. Entonces, si yo ya sé que hay una fórmula que me hace todo o que hay un dibujito en el que yo puedo escoger y hacerlo directamente, entonces no tengo por qué estar haciendo el resto de cosas, ¿sí? Voy a eso, que ver cómo van ustedes aquí haciendo eso. Después dice multiplica el primero y el cuarto valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Igual, siempre que voy a hacer una operación empiezo con igual, el primer valor, ¿no es cierto? Con el asterisco y multiplico por el cuarto valor. Ya está. Dice, obtenga la raíz cuadrada del tercer valor. Raíz cuadrada igual. Dependiendo en el lenguaje que tengan su hoja, pueden tener la parte de square, o sea, en inglés, o raíz, simplemente. Escriben raíz, abro paréntesis, me decía la raíz del tercer valor, y le doy el enter. Ya está hecha la raíz del tercer valor. ¿Sí? El compañero que nos había dicho que no pudo sacar la raíz, ¿qué pasó? No sé, me puse a ver YouTube y me daba otros procedimientos que no podía entender. ¿Y ahí qué le pareció este procedimiento? Súper mucho, muy, súper hiper, recontra que, súper Ya, entonces, por eso fácil. les digo, no son. Entonces, ahí viene la otra cuestión. Si es que existe alguna duda, en algunos casos aquí hay algunas, ¿no? En las funciones aquí, o sea, si van aquí en este símbolo de sumatoria, las funciones. Y aquí las más comunes, que fueron las que yo utilicé, suma, max, min, y aquí están las otras fórmulas que hay. Entonces, si nos vamos a matemáticas, dígame. Una consulta, usted, por ejemplo, ahí en la fórmula lo pone textualmente y ya el programa le saca. Yo, por ejemplo, el día que hice, tenía que poner igual, suma, poner el número de la celda, por ejemplo, la celda tanto con tanto, y si quería poner multiplicar, sumar, igual me salía, ¿no? Pero era más, o sea, tenía que estar teniendo buen ojo buscando qué celda es, a qué celda coincide para poder hacer. Ya. Bueno, tal vez, no sé qué pasaría ahí, pero la intención es que vayan viendo las celdas. Si es que a alguien se le complica, por ejemplo, yo como estoy con mouse y teclado, es fácil, ¿no? Porque solo selecciono, por ejemplo, digo igual, esto en teclado, ¿no? Igual suma, abro paréntesis y simplemente el mouse voy a donde quiero y lo arrastro hasta el punto que quiero y le doy el enter. Claro, eso no sabía. Por ejemplo, yo también hice así igual, ¿no? O sea, puse igual, suma, pero en cambio no. Y para hacer sumas independientes, como decir sumar 52 y 25 ahí directo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se haría ahí? Solo marca la celda. Sí, solo marca la celda. Entonces, por ejemplo, aquí le cojo aquí y con el control le dejo marcado y cojo la de acá y sumo. O sea, el control es el que me ayuda. Por eso les digo, si es que tengo mouse y teclado. Si es que solo tengo teclado, ahí ya se complicó un poco porque me tocaría, ver, solo con teclado igual, mover el cursor más, mover el cursor y más. ¿Sí? Si solo es con teclado. Con mouse es más fácil porque le mantengo el igual, suma, y le mantengo con el control. O sea, presionado el control, selecciono el 1, mantengo presionado, no le he soltado al control y sumo el otro. Y le doy el enter. ¿Sí? Entonces es otra forma de sumar con la palabra suma, ¿no? Ahora, o con la función suma. Ahora, si es que alguien quiere hacerlo con el signo más, no digo que esté mal, simplemente utilizó la celda, chévere, muy bien. ¿Por qué? Porque hay otras personas que hacen esto. 52 más 12 más 25 más 887 más 55. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que se utilicen celdas, ¿sí? Porque luego, de repente yo necesito una
una actualización, me he equivocado, no ha sido 12, ha sido 21. Y se me actualiza. En cambio, el que hice Actualiza de número en número, automáticamente. el número, me toca ir a cuál hice de número en número y ahí cambiarle, ya, ese era 21. Ya, entonces, esa es la cuestión. Por eso yo les pido que siempre utilicen las celdas. No de esta forma, porque quizás para que ustedes se convenzan de que funciona la fórmula, bueno, para comprobar. Pero de ahí no hay necesidad, ¿no? Y es una pérdida de tiempo. Entonces, la idea de la herramienta, una vez más, es para agilizar el trabajo, no para complicarnos la vida. ¿Ya? Entonces, el siguiente dice, obtenga el cuadrado del primer valor. Igual. Ahí la fórmula, bueno, mejor dicho, ahí el chapeau, no sé, este simbolito, este triangulito, ¿sí le ven? No, se ve bien. Déjenme subirle el... Yo, por ejemplo, esa ahí no la encontré. Lo que hice es darle a la fórmula multiplicarse por sí mismo, porque como está al cuadrado. Ya, sí. O sea, hay varias formas, por eso es que aquí, como yo siempre les digo, no hay espérenme, es que no me... aquí. Ahí ya le creo que le ven más grande. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, al lado de la ñ, para quienes tienen teclado, no sé cómo decirlo, hay este símbolo cuando le presionan el Alt-GR, o sea, el Alt que está al lado derecho de la barra espaciadora, presionan la tecla que está al lado de la ñ y le dan un espacio y se aparece este chapeau, este sombrerito. Entonces, si yo a mi número, a mi celda que dice a qué número que le tengamos del cuadrado, del primer valor, agarro mi celda, le hago esto, presiono el Alt-GR al lado de la barra espaciadora, manteniéndolo presionado, presiono el que está al lado de la ñ y ya me sale estas virgulitas, estos chapeau, estos sombreritos. Y ahí le pongo 2, entonces me eleva al cuadrado, al cubo, al que yo quiera. Y de igual manera podría yo sacarle la raíz. ¿Cómo es la raíz? 1/2, ¿sí? Y yo ya obtendría la raíz también con este método, sin necesidad de poner raíz, ¿ya? Otra forma que se puede hacer es con la fórmula de potencia. ¿Sí? Eso le iba a decir, yo así hice. Yo le puse potencia. Paréntesis, Ya, muy celda bien, y... ¿sí? Y ahí, como el es al coma 2. cuadrado, el 2, Coma ¿no es 2. cierto? Sí. Pero Así si es. hubiese sido la raíz, igual le podía 0.5 y sacaba la raíz. ¿Sí? Ah, eso no. ¿De acuerdo? Entonces, da lo mismo. Bueno, voy a ponerle el mismo, ¿no? Para que se vea que se da lo mismo. Da lo mismo que yo utilice el chapeau o el sombrerito, o que utilice la fórmula de potencia, o que utilice la fórmula de raíz, ¿sí? De raíz del 1. Raíces también, pues. Cualquiera de las 3 fórmulas es válida. El sombrerito no pude poner, tuve que copiarlo de Google. Le Bueno. pone igual, raíces 5, igual sale. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de estos. Pero con la potencia, como ven, puedo elevar al cuadrado, puedo sacar al cubo, puedo sacar a cualquiera, al que yo quiera. Yo solo les pedía que hagan al cuadrado. En inglés es SQRT, para sacar el cuadrado, ¿sí? Para quienes tengan, no sé si alguien tiene las funciones en inglés, también hay como utilizar. Y nada, pues con eso se hacía como les digo, este de aquí del cuadrado o lo de la raíz. Raíz o cuadrado se hacía con cualquiera de estos. Ya. Luego dice, reste la multiplicación de la suma total de los valores. A ver, eso me falta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La multiplicación, ¿cuál fue la multiplicación? Del primer por el cuarto. Ya, entonces, esta era la suma, ¿no es cierto? Entonces, lo que me decía es que reste la multiplicación, entonces, de este menos la multiplicación que teníamos por acá, este era
Ya no me acuerdo 7, si se llama. 6, 7. Sí. ¿Ya? Esa era ya, eso era simplemente lo que pedí. Era un poco Ahorita. para que vayan viendo que también me pueden salir números negativos. Luego decía, genere una columna donde el resultado sea la resta entre el valor de la quinta posición y cada uno de los otros valores. Pero debe copiarse el modelo de la fórmula de la primera celda. Entonces, ¿para qué era eso? Para que le apliquen lo que yo hice ayer. Recuerden, el de mantener un valor fijo, ¿sí? Y cuando yo copio la celda, no me varíe todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo que dice ahí. Dice, genere una columna, entonces vamos a generar una columna. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí va a ser, esta es la columna que voy a generar. Donde el resultado sea la resta entre el valor de la quinta posición, y cada uno de los otros valores, menos este valor, porque es cada uno de los otros valores. Y si yo copio, entonces ahí dice, ¿no? Pero debe copiarse el modelo de la fórmula de la primera celda. Entonces, si yo copio el modelo de la primera celda, ¿qué pasó? Aquí en el quinto valor, ¿cuánto me tiene que salir? ¿Cuánto me tiene que salir? 55. Tiene que salir 0. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no sale 0? Porque al momento que yo copié la fórmula, cuando yo hago la duplicación de fórmulas, yo tengo una forma de pensar del programa, en donde el programa dice, si usted está copiando la primera y con la quinta, quiere decir que la siguiente copia debe ser la segunda con la sexta. Miren, la Sí, tercera la con dos. la séptima. Se sigue haciendo uno más, porque esa es la lógica del programa. ¿Por qué? Porque el programa trabaja, decirlo de alguna manera, linealmente, ¿sí? Correspondientemente con las correspondencias. Entonces, si yo no quiero que pase eso, entonces como me dice que todo el valor que se mantiene fijo es el quinto valor, entonces yo le tengo que encerrar entre los valores de esos de dolarito a la letra, ¿sí? Entonces ahí cuando yo copio la fórmula, ya tengo la parte de Igual. haber copiado lo que me están pidiendo. El quinto valor menos Igual el valor que que le corresponde. Y por eso en este último valor me queda el 0. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Esa parte sí no la entendí. Estoy perdido. Ya. Cuando yo copio un valor de una celda, ¿sí? Que yo quiero que se mantenga constante, alguien dirá, ya, yo le pongo el valor de la quinta celda porque este es el valor, ¿no es cierto? Entonces dice, le voy a poner el 55. ¿Estamos? Le pongo el 55 y le resto los otros valores, porque eso es lo que me dice. Restar o hacer una resta entre el valor de la quinta posición y cada uno de los otros valores. La quinta posición es del 55 y le resto los otros valores. Pues alguien puede hacer así y copiar la fórmula y ya está. ¿Sí ven? Eso es lo que me pide. Pero lo que yo les dije es que no, la intención no es que pongan valores, porque si yo llego a actualizar los datos, ya no sirve esta columna. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? No serviría esa columna. Ya. Entonces, No entender. Ya, a ver, ¿qué parte no entiende, compañero? A ver, está claro de coger el tema de la fórmula y ponerla ahí, pero la secuencia que usted quiere es la que no logro comprender ahí. Si puede volver a repetirlo. A ver, me lee en voz alta lo que estoy pidiendo y me avisas qué parte no se entiende. A ver, la que está en gris. Ya, ¿qué dice ahí? A ver, aquí dice resta entre el valor de la quinta posición. Buscamos el quinto valor de la columna y cada uno de los otros valores, pero debe copiarse el modelo de fórmula de la primera celda. Entonces, yo lo que hubiese hecho, pues bueno, hacer la fórmula, restar
y luego coger en la esquina, en el borde derecho y ponerlo hacia abajo. ¿Cómo hago para que la secuencia no haga la parte lineal de la otra? Exactamente, entonces eso es lo que estamos explicando. Hasta ahí, Parece que eso es lo que no le entiendo. ya, hasta ahí la lógica de lo que se pide, ¿no es cierto? Que tome el valor de 55, o en mi caso, ¿no? En mi ejemplo, y le reste los otros valores. Hasta ahí estamos de acuerdo, ya. Pero si yo uso la fórmula o la celda, al momento que yo copio, se me copia, como les decía, linealmente. Si es que cogí la quinta con la primera, genera el inmediato siguiente, que sería la sexta y la segunda, la séptima y la tercera, lo que dijimos. O sea, eso hace el programa siempre, toda la vida. Va a ser siempre eso. Si yo copio hacia abajo, copia textualmente, le hace una secuencia ascendente del orden de las celdas, ¿ya? Entonces, si yo no quiero que pase eso, lo que hago es fijar el valor que es constante, que en este caso es el A5. ¿Y cómo fijo un valor? Colocándole entre los símbolos de moneda, ¿sí? A la letra. ¿Estamos de acuerdo? Ahí le pongo, le fijo, le doy el La letra y enter. el valor le puso. A la letra, le fijo a la letra, le encierro a la letra. ¿Está encerrada la letra o no está? Ya entendí. Ya. Sí, está cerrada. Solo está encerrada la letra, no el número, solo la letra. Y le doy el enter. Y ahí sí, copio la fórmula. Entonces, ahora sí la fórmula me dice, esta se copió, miren, se copió el mismo, se copió el mismo, se copió el mismo, pero sí mantuvo la secuencia ascendente de las otras celdas, ¿sí? A1, A2, A3, A4, A5. ¿Ya? Entonces, esa es una fórmula, una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, que me parece muy bien lo que ha hecho la compañera, es utilizar el valor o la parte de la fórmula que dice este minus, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho aquí la compañera? En todos aplicó, pero si yo le copio la celda, ¿qué pasó ahí? Compañera. Me salió 0. Miren los valores, Inge. Entonces no hizo, o sea, le falta ahí una parte, ¿sí? Entonces veamos si es que resultaba haciendo lo mismo, manteniéndole, ¿sí? Fijo el valor. ¿Sí ven? Pero yo también me confundí en la pregunta. No le entendí definitivamente la pregunta, no le hice así. Porque, ¿qué entendió? Que mantengamos la fórmula de la primera celda. En este Exacto. caso, la fórmula era la de suma, porque no había celda. Entonces yo le puse suma y resté el otro valor. No, pues es que la final lo que nos estaba diciendo es que lo que se pedía era una resta entre un valor y otro valor. Sí, esa era la operación que había que hacer. Pero nos dice que mantengamos fija la La fórmula de la fórmula, primera mira, celda. la fórmula que ocupó la compañera aquí es igual, utilizó la función de resta, minus, del valor quinto menos del primer valor. Ella ocupó esa fórmula, está excelente, no tengo ningún problema pero yo lo que estoy diciendo es que se copie esa misma fórmula para todos. Mira, voy a copiar la fórmula para todos. Copié la primera fórmula para todos. Y resulta que no está adecuado esto, porque me sale, ¿para qué pasó aquí? Una vez más el programa asumió que debe completar o hacer la secuencia lógica ascendente. Si usé B5 en el de arriba, el de abajo debe ser B6 y el otro tiene que ser B2, B7, B3, B8, B4 y B9, B5. Le siguió haciendo la secuencia lógica. Pero como yo quiero que sea fijo, nuevamente tengo que hacer ¿qué? Colocar
entre los signos de moneda a la letra, le doy el enter y ahí sí copio la fórmula. ¿Sí ven? Entonces también se aplica este tipo o esta parte de mantener el número para poder hacerlo. Ahora, ya, no hay problema. Te entiendo un poco lo que me estás diciendo. Yo dice, copié la misma fórmula, o sea, cogió aquí control C, control B. A ver, espérenme, voy a ponerle como estaba originalmente la compañera. Ya, cogí control C y en el siguiente le puse control B y solo le cambié el B2. ¿Ya? ¿Cuánto me demoré en hacer eso? Y hacer lo mismo para el otro, ¿no? Pero ahí se Control puede B. poner pegado especial. Unos 5 segundos más. Ya, el B y el B3 y eso, ¿no? También, o sea, si usamos la parte lógica estaría bien, copió la misma fórmula, pero se demoró más tiempo. ¿Qué hubiese sido lo más óptimo? Coger, mantener a este fijo y copiar simplemente, y copiar la fórmula hacia abajo. Punto. Y se acababa el problema. ¿Sí? Entonces, solo esto, como les digo, ¿no? Son formas de trabajar, de hacer las cosas para que se pueda trabajar con la hoja de cálculo, porque por algo es una hoja de cálculo, para que me ayude a hacer cálculos, ¿no? Entonces, yo no voy a coger lo mismo que les dije antes, ¿no? 55 menos 25. Me porta, o sea, ¿para qué? Si ya tengo los datos en las celdas, lo único que hago es utilizar las celdas, ¿sí? Y ya no los datos directamente. Eso nomás. ¿Qué más? Ya, bueno, aquí en el caso de la compañera, sí la ha utilizado el SQRT porque les digo que he tenido en inglés para la raíz, square root, ¿sí? Y la de multiplicación igual ha utilizado la función de multiplicación, que también está muy bien, ¿sí? Entonces, ya cómo se aplique, pues, como les digo, usen las celdas, siempre con celdas, para que si es que hay alguna actualización de datos, pues, sea más sencillo luego tener el problema, ¿ya? Entonces, con eso finalizaría esta parte de la revisión de su prueba diagnóstica o su evaluación diagnóstica sobre el uso de hojas de cálculo, una parte básica de al menos lo que deberían saber. Y lo último que faltaba era, realizando una regla de 3, indicar el valor del porcentaje que ha logrado completar, solicitando, de lo solicitado. Tomen en cuenta que son 15 puntos, entonces la compañera dice que ha hecho todos, entonces 100%. Ahora si alguien hizo 5 o 6, lo único que se pedía era que se haga una regla de 3. ¿Cómo hago una regla de 3? Divido el valor que tengo para el total, ¿no es cierto? Lenin, ¿qué nos quiere comentar? No le escuchamos si nos está diciendo algo. Me distraje yo cuando hice la raíz cuadrada y no le cogí bien el hilo. ¿En qué partecita? En la fórmula de la raíz cuadrada, que tenía la duda el compañero también. Puedes usar raíz, o si tienes en inglés SQRT, de square root, puedes utilizar el chapeau, este sombrerito, le elevas a la 1/2 porque eso es la raíz cuadrada, y usar también la fórmula de potencia, que igual sería elevarle a la 1/2, ¿no? Entonces, cualquiera de las fórmulas que utilices, pues, a la final te va a dar el mismo resultado, te va a sacar el valor de la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? De acuerdo, gracias. Ya, muy bien, ya. ¿Alguien más de alguna otra duda acerca de esto? ¿No? Ya. Porque de ahí la parte de matemáticas de potencias, de cuánto es el cuadrado del cuadrado del cuadrado, eso ya es matemáticas, ¿no? Y no nos metemos nosotros ya en esos barrios de la matemática porque ya estamos en otra cuestión de la matemática en la parte de estadística, ¿ya? Pero son cosas mínimas que deberían ustedes conocer, al menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces,
Si nadie más tiene alguna pregunta al respecto de esto de la parte diagnóstica, pues estaríamos finalizando esta primera partecita de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Ya, entonces voy a finalizar la grabación de la tutoría.